Pues, Ingela, vamos a empezar con la conversación. Mil gracias por atendernos y por estar aquí hoy con nosotros. Si no estoy equivocado, Gracias por la invitación también. Me siento muy honrada y bienvenida. Gracias. Ingela, creo que naciste en Praga, sí, que tu infancia transcurrió en Alemania, parte de ella, que luego Sí, te desplazaste a Estados Unidos sí, y finalmente, y no sé, creo que trabajaste también en Estados Unidos. sí, sí, sí. Sí, y finalmente ahora, desde hace ya muchos años, estás en México, ahí con ese acento que te está cogiendo también. Y eres pionera en el mundo sistémico y sobre todo eres experta en empresas familiares y entre otras muchas cosas, como por ejemplo también tema de parejas, ¿verdad? Sí. Am, nos interesa, a Fiona y a mí, pues saber, habrás vivido un montón de retos, como ha sido para ti la experiencia el introducir el método sistémico, ¿no? Una de las primeras mujeres en utilizar el método sistémico. Entonces, como mujer y como pionera de un método que sigue siendo hoy todavía un poco desconocido para según quién, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia? Bueno, life changing, pues cambió mi vida, porque en México empecé a estudiar, estudié sociología, y en el en los últimos 12 meses, en lo de la tesis, la maestra nos introdujo a la teoría general de sistemas. ¿Sí? En donde se ven los contextos, en donde se ven, se no pone etiquetas. Y para mí fue realmente quitarme así paquetes y paquetes de juicio, de opiniones, sentirse uno sentenciado, ¿sí? Y para mí fue una liberación, digamos, más allá, la primera liberación prácticamente antes de meterme a terapia fue ver opciones diferentes, ver salir de de la visión del túnel y abrirme a opciones que todo es posible, que había sido un chip que no me lo habían puesto en la posguerra, ¿sí? Entonces, de ahí en adelante, yo realmente me abogo a la teoría sistémica, a todo el trabajo sistémico, tanto en pareja como para familias y para otros sistemas. Para mí es realmente prácticamente la única forma para ver el mundo hoy en día y encontrar mejorías y soluciones, los pongo siempre hoy en día en comillado, ¿no? De salir de la out of the box, ¿no? Digamos, de pensar fuera de lo que nos enseñaron. Para mí fue un acto de liberación. ¿Eso fue en Estados Unidos? Eso fue en México, en la universidad pública, digamos, Ajá. del Estado, digamos, la UNAM. Yo soy orgullosamente universitaria de aquella universidad, libre, autónoma y prácticamente gratuita. Súper. ¿Y cómo fue el ser? Porque eres de las primeras mujeres, ¿no? Entiendo que aplicó el método sistémico. ¿Supuso una diferencia? ¿El ser mujer supuso una diferencia para ti en ese momento? Mira, esta cosa de que los maestros llegan cuando el alumno está listo, digamos, así fue para mí siempre, una y otra vez. Entré al Centro Universitario de Terapia Familiar Sistémica. Fueron puros inmigrantes del Cono Sur que habían huido de las dictaduras de Uruguay, Chile y Argentina. Y venían del psicoanálisis, pero digamos, con un aspecto social totalmente, y había bastantes mujeres ahí, que yo creo que para México fue un enriquecimiento. Y para nosotras las mujeres en México, digamos,
la mayoría obviamente eran mexicanas, era un ejemplo a seguir de cómo la mujer podía desarrollar su empatía al mismo tiempo como su inteligencia. Yo salí de ahí sintiéndome más inteligente que antes y más abierta hacia lo social también, que no todo es intrapsíquico. Esta combinación para mí fue un aprendizaje, digamos, una riqueza absoluta con mucha gratitud. Súper, gracias. Gracias, Ingala, por compartir. Qué bonito lo que cuentas. Y qué Me, vida, ¿no? Qué interesante. me emocioné, sí, 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 sí. Pues para entrar un poco más en la parte práctica de lo sistémico, nos encantaría si nos pudieras compartir un poco cuál es tu visión o cuál es tu manera de abordar lo sistémico a la hora de tener un cliente, ¿no? Cuando te llama un cliente, am, vamos a poner un poco el foco sobre las organizaciones. Como sabes, es un tema que nos interesa mucho. Y si nos puedes contar un poco cuál es tu manera, ¿no? de tratar con el cliente, si le dedicas mucho tiempo a un diagnóstico previo, si llegas directamente a la entrevista y la constelación, o sea, cuál sería tu receta ideal, ¿no? Tu manera ideal de trabajar lo sistémico con una empresa familiar. Nos encantaría que nos lo contaras. Muchas veces viene una sola persona como un portavoz, ¿sí? Del sistema, de la organización, que no siempre es la persona que tiene poder de cambio. Y Bert Hellinger decía algo bien claro, solamente podemos trabajar con la persona o con las personas que tienen poder de cambio. Yo he trabajado con un ejemplo donde yo caí redondo, digamos, una directora de un hospital en México, obviamente en primer lugar, y preguntando si ese hospital era el único o si tenía, digamos, más. Salió que tenía, eran como 5 o 6 hospitales, era un grupo. Y dije, ¿en qué lugar de poder estás ahí? ¿En qué lugar jerárquico? Y ella estaba en el lugar 7. Entonces le dije, digamos, intenté trabajar con ella y al final yo tuve que decir, no puedo trabajar contigo porque en lo que tú quieres, que es un cambio en el grupo total, tú no tienes suficiente poder de cambio. Ahí, con el director general de los 5 hospitales debí haber trabajado o intentado de llegar, ¿no? Pero bueno, no tenía tanta experiencia en aquel entonces. Entonces, cuando viene hay dos escenarios, ¿no? Hay un escenario de talleres abiertos, ¿sí? O donde se juntan varios empresarios o personas que tienen empresas familiares o son directivos, etcétera. Y ahí no hago una entrevista tan cercana, tan exhaustiva, porque veo el grupo, ¿no? Entonces, ahí trabajo mucho más directamente, entro más directamente, aun cuando la entrevista todavía es un poquito más larga que en una constelación familiar, por favor, por ejemplo, porque es mucho más complejo, hay más elementos, ¿no? Cuando trabajo con una empresa en particular, sí pido entrevistas anteriores. Y esto las haría, digamos, con todas las personas que tienen algo que ver con la situación que se quiere mirar, resolver, ¿no? Digamos, después de Matías Vargas von Quevedo y la escuela estructural, yo pongo siempre solución encomillado, ¿no? Digamos, porque es una aspiración muy grande. Ahí sí, digamos, pido a veces una entrevista antes, con por ejemplo, organismos o institutos del Estado, del gobierno. He tenido una serie de 2, 3, 4 entrevistas antes de meterme a trabajar, De ¿sí? intervenir. Y esa intervención, entendemos que eres la gran maestra del formato de constelación. ¿Hay otra forma para ti de intervenir en el caso de la empresa que has
según el diagnóstico que has hecho? ¿Puede ser que hagas otro tipo de intervención? Bueno, mi propuesta es con un equipo de egresados, digamos, yo tengo el Instituto Sovelo que entrena, ofrece especialidades y maestrías reconocidas por el Ministerio de Educación. Y ellos habrán pasado por todo el entrenamiento que dura 2 años. Y ellos los uso para mis representantes. Entonces entro, nos trasladamos todos a un hotel, a un lugar, a un spa, a veces a nuestro instituto. Y la familia, digamos, de la empresa, ¿sí? Todos los interesados pueden estar presentes. A veces están presentes 10 personas, a veces 3, ¿no? A veces, sí, hasta la abuela que dio un capital al nieto favorecido, favorito, pueden estar. Y ahí colocamos con los egresados como representantes, cada uno elige a su representante, ¿no? Digamos así. Y cada uno de los reales elige a su representante y ahí colocamos al tema. Es absolutamente asombroso cómo se reconoce. Lo hemos hecho encubierto también y aún así se reconocen mutuamente, ¿no? Digamos, es una metodología bien dinámica, bien eye-opener, ¿no? Digamos, abre los ojos, asombra y obviamente crea también mucho desconcierto. Alguna gente dice, no, yo no soy como eso. Bueno, es la parte que no has visto todavía, quizás, ¿no? Gracias, Ingela. Y aunque quizá es una pregunta muy difícil de contestar, am, pero ¿cuál serían, o sea, has hecho tantas, ¿no? Constelaciones? O sea, ¿tú dirías que hay unos patrones que son muy obvios, que salen de forma muy obvia en la empresa familiar? Lo digo, si nos escuchan líderes de empresa familiar, si hay algo que les puedes dar como tip, simplemente de cara a un patrón que puede ser muy recurrente, ¿no? En esos organismos. Sí, yo digamos, un poquito hago también pedagogía, ¿no? Digamos, como doy información, nuevas herramientas, como por ejemplo de Bert Hellinger, las 3 órdenes del amor que también existen en la empresa, ¿no? Que son el orden, que son la pertenencia y el equilibrio entre el dar y tomar, que en una empresa es que lo dado hay que reconocerlo, ¿no? Por ejemplo, que un poquito se diferencian. En lo estructural, hay 2 o 3 principios más, ¿no? Digamos, en una empresa hay que hacer méritos, en la familia no, digamos. Y cuenta también la antigüedad, ¿sí? Y un principio que es muy importante porque a veces las empresas son tan, como diría, ya tienen tanta dinámica que ya quieren lo siguiente es no abrir sucursales o franquicias si la matriz aún no está realmente bien establecida. Entonces, eso podrían ser, ¿no? Digamos, el orden que pertenece cuando una persona está en una empresa, mientras que está en la empresa, digamos, pertenece, es igual que los demás. Todos somos colaboradores con diferentes títulos, ¿no? Eso serían así como sacar la antena para ser sensible a esto. Por lo menos tomarlo en cuenta, ¿no? Ujú, Un tip. totalmente. Mm, Ahora que hablas de esta sensibilidad, sí que nos ocurre que cuando estamos en constelación, como que no todo el mundo es sensible, tiene la misma sensibilidad, ¿no? Y nos pasa que, pues, te ha pasado mil veces, ¿no? No, es que yo no conecto con esto, ¿no? O yo no siento nada, yo... Entonces, ¿cómo haces tú cómo ayudas a conectar con el cuerpo, a tomar conciencia de la importancia de conectar con el cuerpo, con esa gente que se siente como más, ¿no? Igual
te diría que igual no creen, ¿no? Es como, no, no, es que conmigo esto no va, yo nunca. Es como que cuando haces pintar a alguien porque para crear algo, ¿no? Un propósito o lo que sea, hemisferio derecho, vamos a pintar, no, es que yo no sé pintar. No, pues nos pasa un poco en las constelaciones lo mismo, no, es que yo no siento. ¿Cómo haces para que conecten con eso? Bueno, yo soy también terapeuta en core energetics, es decir, terapeuta corporal. Entonces, creo absolutamente en lo que dice el cuerpo. Entonces, y eso es mediante la observación. Yo quiero regresar a algo que no contesté, que es lo de los patrones. Los patrones básicos que yo veo en la empresa familiar es de que se solapan y se confunden los diferentes espacios porque una familia que tiene una empresa, digamos, converge en posiblemente tres espacios, ¿no? El espacio de la familia, digamos, padre, madre, hijos, el espacio como pareja, conyugal, ¿sí? A veces la empresa es casi como la amante, ¿no? Digamos, así lo percibe la esposa y el espacio propiamente empresarial y lo familiar y personal muchas veces se intenta resolver en la empresa y lo empresarial durante el desayuno, durante la comida, durante la cena y hasta en las vacaciones. Yo vengo de de una pareja de papás que cada uno tenía su pequeña empresa y donde se resolvían a veces las situaciones durante la comida. Y eso es lo que más se repite de que estos espacios se confundan. Entonces, ahí tengo aquí mis hilitos, traje mis hilitos. En el Congreso en Uruguay, digamos, tenía yo cuerdas, usaba las cuerdas a tal grado que Jan Jacob Stam decía, ¿te puedo copiar? Además, para señalar los diferentes espacios y hacer ensayos en los diferentes espacios. ¿Qué cabe en este espacio conyugal? ¿Qué cabe en aquel espacio? Lo de los hijos. Siempre tú vas a ser el primogénito, tú el segundo, tú la tercera, tú el cuarto, y cada uno es un buen lugar. Y aquí, digamos, somos personas con puestos que tienen funciones y siempre digo también sueldos, porque muchas empresas familiares no se pagan sueldos, se sacan de la caja, ¿sí? Digamos, de la caja chica el dinero, ¿no? Entonces, eso de los espacios se me hace tan importante y ahí me sirven mis hilos. Aquí al lado tengo mi mesa de trabajo donde las personas entonces ensayan yendo de un espacio, digamos, y luego al otro, y a cada espacio pertenece un contexto y un discurso, una narrativa diferente. Qué interesante. Sí. Súper. O sea que es como haces una configuración en el suelo con los hilos y metes a la persona, ¿no? Para que pueda visualizarse dentro de esos espacios, ¿no? Entiendo. Y va cubriendo en función de ahora te vas a estar, ahora vas a estar en pareja, ahora vas a estar en familia, ahora vas a estar en empresa, Sí, ¿no? que la mujer viene y dice de pasadita, ay, él está más en la empresa que en casa, ¿no? Entonces, bueno, los pongo en el espacio de la pareja, donde él, por ejemplo, podría decir, para mí como hombre, tú eres lo más importante en mi vida. Luego pasa al espacio de la empresa y dice, y aquí en el espacio de la empresa es lo más importante en mi vida. Y cuando pasa al espacio de la familia, dice, y aquí yo como padre de familias, ¿no? Padre de familia, ustedes son lo más importante. Y decir estas frases en cada espacio realmente tiene un efecto muy benévolo. Y es, como decía Bert Hellinger, los recursos son simples, pero no fáciles. Es ayudarles a ocupar el lugar, ¿no? Sí. Lugar correcto, ¿no? Y poner sí, esa energía adecuada en cada lugar, en cada momento. Sí.
Es muy Sí. interesante. Hago una pequeña paréntesis que me estoy imaginando estos hilos y estoy deseando de Va a ser alguna forma dibujarlos. Muy bien. Estábamos hablando del tema de cómo ayudabas a conectarlos con el cuerpo y nos hemos ido a ese punto tan súper chulo, ¿no? Del tema de los patrones. Es un encuentro súper interesante. Me ha gustado mucho la analogía con la amante. sí. Me parece buenísima, ¿no? O sea, que la empresa puede acabar siendo como la amante, ¿no? Así la pueden ver desde fuera también, ¿no? Porque le prestas más atención que a lo que hay en casa. Estuvimos conversando también con Darko, a quien conoces bien y con quien coincidimos todos en Sevilla. Y él Sí. nos hablaba de un concepto muy interesante, que es la empatía sistémica, como la necesidad de que los líderes reconozcan los traumas de las empresas para poder avanzar hacia su potencial futuro, ¿no? Es decir, yo reconozco ese pasado, ese trauma, y eso me empuja hacia mi potencial de futuro. Y según Darko, esta empatía sistémica proporciona como la base sólida para gestionar los cambios. Es decir, para gestionar un cambio tiene que haber esa empatía, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cómo es para la empresa familiar la gestión del trauma sistémico? Bueno, digamos, hay otra vez dos escenarios. Digamos, una parte podría ser un trauma en la familia, ¿sí? Digamos, estuve trabajando con un empresario donde se murió el hijo en un accidente y la mujer murió dentro de un año de un cáncer fulminante. El hombre devastado y todo, y la empresa se iba para abajo, para abajo, para abajo, ¿no? Digamos así. Y obviamente él no quiso meter lo familiar en la empresa. Y lo que yo he visto es que necesitamos siempre pensar más allá de lo individual. Necesitamos pensar en ese sentido del colectivo de una empresa. Porque no todo el mundo, a todo el mundo le gusta trabajar en una empresa familiar, porque al trabajar en una empresa familiar estás de acuerdo con el destino de la familia, ¿sí? Digamos así, de alguna manera. Entonces, a lo que llegamos y lo ensayamos primero en la constelación y vimos la diferencia es hacer un breve statement, digamos una reunión con los colaboradores, yo creo que fueron como 20, 25, y hablar sin drama, digamos en dos, tres frases sobre la situación en su vida personal y familiar, ¿no? Em, agradecer de que hasta ahora la empresa se había mantenido gracias a los colaboradores, porque él estaba absolutamente fuera con toda su energía, etcétera. Hubo un respiro entre los colaboradores. Todos decían, salió la empatía de ellos hacia él, ¿sí? Realmente una empatía colectiva y la empresa siguió funcionando porque él avisó que no iba a estar al 100 durante algún tiempo. ¿Sí? En un caso de una empresa grande que funcionaba en la bolsa, cotizaba en la bolsa de Nueva York, México tiene 31 estados federativos. En cada estado tenían una dirección y una dirección en el mejor estado, en el norte, digamos, el más rico prácticamente fuera de Ciudad de México, no funcionaba, digamos así. Y frente a todos, porque ahí estaban los 31 y mis 10 o 12 representantes, yo le dije, normalmente no lo hago, pero le quiero pedir si hacer una pregunta privada, personal. Usted puede decir que no, digamos, pero lo quiero ofrecer porque yo capto algo. Dije, ¿tiene usted una situación en su familia? El hombre, digamos, se puso rojo, blanco, digamos, respiró y dijo, mi padre está muriéndose en esos días, digamos, en estas semanas,
y por la situación aquí en la dirección yo no he podido verlo. Los que representaban a su equipo también dijeron, ay, no se hubiera dicho. Es decir, la empatía sistémica es válido para determinadas situaciones compartirla y el trauma también, porque todos sabemos todo de todas formas. Entonces, si se dice y, y sin drama, obviamente, entonces todos se juntan en un colectivo empático para apoyar a la empresa, porque la empresa es como, it's our baby also, ¿no? Es nuestro bebé también. ¿No? Digamos, y los colaboradores, por eso ya nunca hablo de empleados, digamos, sino colaboradores, colaboran con el corazón y con realmente con toda su entrega en este tipo de situaciones. Eso sería para mí, ¿no? Digamos así. Siempre el contexto, ¿no? El contexto es un principio sistémico tan importante, más allá de lo individual. ¿En qué contexto se da qué conducta, se da qué resultado? Sí, digo que esto nos llevaría no a Bert, sino a la siguiente pregunta, ¿no? Te entrevistó Juan Frensa en México y una entrevista muy interesante, por cierto. Y mencionaste la importancia en las consideraciones para cerrar ciclos y te referiste a mirar con conciencia, a reconocer, a agradecer, ¿no? A honrar, a integrar. Y eso simplemente me ha venido ahora cuando hablabas de este proceso de reconocer el trauma para generar un potencial, ¿no? Entonces, ¿para ti estos pasos a los que te referías son imprescindibles para sanar un patrón, por ejemplo? Sí, absolutamente. ¿No? Aquí había una vez toda una moda de un chamán, Don Juan, y él hacía, de ahí aprendí la diferencia entre ver y mirar. ¿No? Ver es porque tenemos ojitos y mirar es, ahí ponemos nuestra conciencia, ahí ponemos nuestra intención, ahí ponemos nuestra esencia, digamos, todo lo que somos como antena parabólica para la percepción, ¿no? Entonces, realmente el mirar con conciencia es, digamos, una herramienta para mí de lo más poderoso. Porque en el mirar entonces podemos reconocer lo que ha sido, lo que ha habido. Aún con el peor jefe que, digamos, no me trató muy bien o no me valoró suficiente, algo aprendo. Sí, algo aprendo, digamos, sobre sobrevivir una situación hostil y mantenerme en mi centro, por ejemplo. ¿No? Entonces, esto de reconocer y además qué es lo que yo di en esa situación. ¿No? Digamos, me mantuve, digamos, o no me mantuve, o no. Entonces, reconocer la participación de ambas partes. Otra vez, es siempre algo en un contexto entre varios participantes. Y, digamos, esta parte tan importante de agradecer, digamos, aún la peor lección, al fin y al cabo, algo aprendemos. Y si lo podemos agradecer tanto en el otro lado como en el nuestro, digamos, trae para mí como puras bendiciones. ¿Sí? Ahí quizás entramos en un campo un poquito espiritual, pero lo que yo doy, digamos, yo recibo también, ¿no? Y el último es este honrar, que yo lo veo hoy en día más como un integrar esa experiencia, ¿sí? Digamos, tomarla, a sentir a ella, digamos, tal como fue, tal como es, tales como van a ser sus consecuencias, y para poder darme vuelta, digamos, cerrar esta puerta, darme vuelta y abrirme para un portal para algo, bueno, siempre es más grande, siempre más amplio, ¿no? Entonces, esos cuatro pasos sí me parecen bien importantes en la vida cotidiana y para una empresa también. Yo con lo que dices, Ingela, conecto también con esa frase que
que es un poco también la base, ¿no? de nuestro trabajo como facilitadores sistémicos, que es como sí a lo que fue, sí a lo que es y sí a lo que será, ¿no? Esa frase que es tan fuerte, ¿no? Para nosotros de mirar, de tener esa mirada amorosa de todo, ¿no? De ponerle amor, básicamente, a todo, esa aceptación para luego llegar a estos pasos que dices tú, ¿no? Es verdad que nosotros en nuestras intervenciones intentamos inducirlo, introducirlo a los clientes, ¿no? Para que puedan conectar aún momentos difíciles, traumas. Es duro decir que sí y a cosas que nos han hecho daño, ¿no? Nosotros como coaches sistémicos, obviamente, lo tenemos trabajado y lo vemos, ¿no? Eh, ¿Cómo crees ¿cómo crees que se puede transmitir a la empresa, ¿no? Cómo les podemos ayudar a las organizaciones a aceptar esto, ¿no? A rendirse de alguna forma en lo positivo? Y también a la organización y quizá también a la sociedad en general, ¿no? O sea, ¿cómo podemos, con la experiencia que tienes, ayudar a poner pequeños pasitos hacia esa aceptación, ¿no? Bueno, lo pongo desde lo que no habría que hacer, según yo. Muchos, cuando hago supervisión o algo, o en los entrenamientos, muchos coaches, consultores y todo, entran cuando les pido que hagan una entrevista para ofrecer sus servicios. ¿Sí? Es una escenificación. Y lo primero con lo que todos se lanzan es todos los cambios que están ofreciendo, todo lo que bueno, prácticamente hablan de cambio. Yo tomé muchos cursos con Humberto Maturana, ¿sí? Digamos, no sé, digamos, se dice el abuelo de lo sistémico, no sé, digamos, y Jimena Dávila, su colaboradora, digamos, extraordinarios los dos. Y él dice una frase que me quedó así grabada, que es, todo cambio tiene que atravesar lo que se quiere o atraviesa lo que se quiere conservar. ¿Sí? Entonces, mi trabajo es que primero trabajo con los equipos o con los clientes lo que quieren conservar, porque también les da como tranquilidad, no todo va a cambiar, porque el cambio, digamos, en el ser humano crea inquietud. Entonces, hacemos listas con lo que se quiere conservar, lo ponemos en papeles en el piso, con qué se identifican más. Y, digamos, de ahí de repente puede armarse lo principal, digamos, como todo un camino o toda una escena de todo lo que valió la pena y que llevó a la empresa a haber sobrevivido hasta el día de hoy, ¿sí? Y esto les da aliento a los colaboradores, sienten que valió la pena lo que han dado a la empresa, se sienten también reconocidos en esto. Y en esta sensación de seguridad, de confianza, decimos, ¿cuáles cosas podrían mejorar? ¿Dónde ven opciones? ¿Dónde ven posibilidades? ¿No? Campos de oportunidades, como hoy en día se llaman. Y desde ahí son tan creativos y encuentran, porque ellos están con la carnita, ¿no? Digamos, de la empresa. Y encuentran, ofrecen tan buenas ideas, ¿sí? Y tienen tantas ganas de colaborar, que de ahí surge casi por sí solo un plan, o, digamos, para el futuro. Sí, así, desde ellos mismos, ¿sí? Y nuevamente Humberto Maturana que dice, necesitamos crear espacios donde se permite equivocarse, cometer errores. Hay una sola condición, aprender y no repetir, ¿no? Entonces, obviamente, si la empresa consulta, digamos,
está en un momento donde algo tiene que cambiar, algo quieren mejorar, ¿sí? Y si pueden reconocer también los errores que se cometieron y de que se está creando un espacio donde eso está permitido, porque en la familia no lo aprendemos, en el primer espacio social en el que entramos, que es la escuela. No se permite. Cuando uno comete un error, uno tiene un punto menos que mi vecino, digamos, en el pupitre, ¿no? Totalmente. Y luego también en el mundo organizacional, una empresa tiene siempre que mostrar una imagen de éxito y no se puede mostrar nunca vulnerable, ¿no? De alguna forma, con lo cual, y de lo que vemos en nuestro alrededor, o sea, no aprendemos de los casos de fracaso de las empresas, aprendemos siempre de casos de éxitos, ¿no? En cualquier escuela o, ¿no? En la universidad, ¿verdad? O sea, qué pena no poder aprender de los aprendizajes reales, ¿no? Del mundo de la organización. Es verdad que ahí, pero vamos, entendemos que las empresas para mostrarse vulnerable es difícil y tiene sentido. El país También, nada más se puede trabajar entre iguales, ¿no? Digamos, no pueden haber diferentes jerarquías en una consultoría, porque, digamos, esto lo podemos, sí, aceptar, ver, sí, entre iguales, sí que es ¿sí? cierto que pasa esto de que aprendemos, ¿no? Los case studies son siempre de grandes éxitos, pero es cierto que Siempre. también hay un tema cultural y esto en Europa es muy distinto que en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos el Ujú. fracaso es un paso previo al éxito, Sí. ¿no? Con lo cual también culturalmente algunos países estamos menos preparados que otros para Mm. afrontar ese fracaso, ¿no? No, me hacía pensar toda esta reflexión que hacías, o parte de ella, en ese trabajo que cada vez estamos haciendo más, ah, como coaching de equipos también, el de conseguir, ¿no? Ese espacio de seguridad psicológica en las empresas. Que también lo hablábamos con Darko, si no recuerdo mal, ¿no? De que le preguntábamos, ¿este proceso qué duración tiene? Y decía, a veces son años, porque las empresas no pueden aprender de un día para otro, ¿no? Y entonces hay que formarlos, hay que, pues eso, aprender a trabajar con esa mirada de te puedes equivocar, o como decía Maturana, pero no vuelvas a hacerlo, ¿no? Tampoco, porque hay que aprender de todo. Yo quería preguntarte para el tema de empresas familiares, que a veces nos pasa que cuando empiezas a trabajar con una empresa familiar, es como que cuando trabajas y hablas con la familia, la cantidad de información que recibes puede ser abrumadora, ¿no? ¿Cómo haces para poder gestionar tanto volumen de información de tantos interlocutores para poder poner muy foco a esa necesidad de acompañamiento para la empresa? ¿Cuál es tu modus operandi? Bueno, en realidad viene desde la teoría de la complejidad de Edgar Morin, tenemos el gran sociólogo que yo creo que ya cumplió 100 años, dejó todo un testimonio muy interesante, o sigue, digamos así, lo de la teoría de la complejidad y los eventos. Entonces, en lo terapéutico es válido ser descriptivo. Mi mamá, digamos, era así, digamos, ese colega es así, digamos, a ese colega no le confío, digamos, a mi padre no le confiaba y todo. Las personas se quedan en la descripción y la descripción no es información, ¿sí? Información es lo que hace un cambio, ¿sí? Digamos así. Entonces yo pido que me platiquen de los grandes eventos de la familia. Y, digamos, en el piso podemos hacer esto, digamos, al mismo tiempo los grandes eventos de la empresa familiar. Entonces tenemos como dos líneas de tiempo, ¿sí? Uno con eventos de la familia y unos con eventos de la empresa familiar. Y es muy asombroso cómo eventos de la familia impacten en altas o bajas o en inseguridades y otros eventos en la empresa familiar. Entonces, cuando
las personas empiezan a describir demasiado, ¿sí? Si yo les escucho, ¿no? Digamos, ¿sí? Pero lo que escucho es si hay repeticiones. Cuando se repiten las cosas, las descripciones, ¿no? Uno puede decir, ay, siempre tengo un resfriado, digamos así, digamos así. Y luego cuando dice, bueno, yo también a veces tengo, tú también tendrás, dice, pero siempre lo tengo en diciembre, ¿no? Digamos, entonces, oh, aquí hay una repetición, ¿no? Entonces, las repeticiones para mí son importantes y los eventos, ¿sí? Y si yo percibo que una persona necesita hablar más, pero que no cabe tanto dentro de la consulta, también podría decir que quizás esto sería útil trabajar en un espacio de coaching personal. Yo no uso la palabra terapia porque no les gusta, ¿no? Digamos así. Digamos, en un espacio de confianza diferente, para que la persona se sienta escuchada y al mismo tiempo como poner un cierto límite. Entonces, básicamente me guía por repeticiones y por los eventos. Y esto lo puedo poner en el piso con un hilo grande, con las tarjetas, ¿sí? Aquí pongo la fecha, aquí pongo el evento, fecha, evento, fecha, evento, fecha, evento. Aquí con la empresa también, fecha, evento, fecha, evento, para ver si hay algunas coincidencias. Y miren, digamos, sí, en una empresa que fue una imprenta, digamos, el chofer y el otro chofer que iban a entregar algo, los dos se murieron en la carretera. Sí, los propietarios obviamente en total shock y no lograron conectar con la familia, ¿sí? Como la negación, la negación, la negación, y la empresa estuvo, digamos, así, yendo para abajo, yendo para abajo. El trabajo fue tener la valentía, ¿sí? Y la integridad de ir con la familia y decir, hablar de sentimientos, ¿sí? Y de apoyo. ¿Sí? En México eso es muy quisquilloso, muy difícil porque la familia lo podía tomar como una confesión de culpabilidad y aprovecharse en contra tuyo, ¿no? Pero en la empatía, bueno, lo lograron, lo hicieron. Nada más, digamos, las dos partes se unieron en el duelo y ¡pum! La empresa arrancó después, ¿no? Aquí tenemos el tema de trauma, tenemos de empatía, bueno, muchos temas ahí coinciden en algo así. Y en la línea del tiempo vimos que coincidía la bajada aquí con este evento. Evento, qué interesante. Por curiosidad, solo Íngara, en la metodología de la línea del tiempo, que también recuerdo que la utilizamos, Fiona, en Holanda con Jan Jacob también. En tu manera de trabajar esa línea del tiempo, ¿estáis todos como observadores y hay un narrador? ¿Haces que pasen por la línea del tiempo a algún responsable de la familia? ¿Cómo lo enfocas esto? Bueno, puede ser espontáneo, digamos, porque como estamos en círculo, me gusta mucho trabajar en círculo, Ujú. ¿no? Porque alguien tiene mejor recuerdo, alguien niega su recuerdo. Y si todos participan, es como más rico, pienso yo. Y al mismo tiempo sirve para que la información, ya hablando de información, esencial, ¿sí? Digamos, es conocida para todos. Ujú. Poder compartir, ¿no? Poder compartir y a la misma vez dar esa posibilidad de que todos formen parte de ese proceso y que Sí. participen cuando sientan esa necesidad, ¿no? Alguien puede decir, ay, ni siquiera me di cuenta, o yo pensaba que ya había pasado, ¿no? Digamos, entonces, de repente ver que otros sí quedan pendientes, algo como atascados con ese tema, digamos, despierta nuevamente la empatía colectiva, ¿no?
Qué buena forma de intervenir, sí, muy interesante. Gracias, Ingela. Me encanta cómo trabajas con las cuerdas, es muy interesante. Sí, sí, sí. Yo lo veo, no sé por qué, igual bueno, es mi modo de verlo, pero te veo mucho amor en el trabajo que haces, ¿no? A mí lo que me trasladas cuando cuentas cómo trabajas, veo mucho amor, mucha delicadeza, mucho tacto con todo lo que haces con las empresas. No sé si Fiona, si te pasa lo mismo, pero porque podría ser otra, podrían no ser cordeles, pero son cordeles, ¿sabes? Sí, y me Sí, parece muy bonito. Es trabajar distinto eso. Y como diría Jean Jacobs, te lo robo. sí, sí, adelante. Sí, sí. Qué Es bueno. muy útil, es muy útil, digamos, Claro, ahí tú mencionaste el hemisferio derecho total. al principio, ¿no? Digamos, como en realidad todos sabemos, y eso está en el hemisferio izquierdo, y de verlo plasmado en el espacio, ¿sí? Yo siempre digo, ahí se juntan los dos hemisferios y sucede un salto cuántico en la conciencia que para mí solamente las constelaciones lo ofrecen, realmente, sí, sí. Potente, como dicen en Chile. Tal. Potente. Sí, nosotros también nos gusta decir potente y efectivamente lo sistémico es que lo es una herramienta tan maravillosa, vamos, tan maravillosa, tan poderosa, eh, que queremos, por eso queremos contárselo a cuantas más personas mejor, ¿sabes? Queremos contaminar lo sistémico. Sí. Un tema que también nos interesa. Nada más, Fiona, voy a decir algo que nos decía Humberto. Decía, no contaminar, sino entusiasmar. Entusiasmar, muy bueno, sí, Ah, Le muy bueno. decimos contagiar y algo, señor. Él decía, Es verdad, contaminar también tiene una connotación un eh, poco Y yo entusiasmar, quiero es más bonito. entusiasmar a la gente para que piense sistémicamente, porque es tan amoroso, es tan liberador, es tan, ¡pua! Tanta apertura, ¿no? Digamos así. Y al mismo tiempo, ahí se me encuentra para mí con el budismo zen, como enfocado y centrado. a mí me pasa, y hace tiempo y sigo trabajando en ello, la importancia del lenguaje. Ahora que decías contaminar o... ¿no? Sí, Porque el lenguaje Entusiasmar, crea realidades, ¿no? sí, Y debemos ser súper am, delicados y muy sí, conscientes de las palabras que utilizamos porque nos pueden venir a la contra, pero también nos pueden venir muy bien, ¿no? En lugar de sí, contaminar, entusiasmar, me encanta esa diferencia. sí, Podría estar en un libro de estas de diferencias entre palabras, me encanta. Qué sí. bueno. Te queríamos preguntar por el papel de la mujer en la empresa familiar. Estamos en sociedades muy patriarcales en general, ¿no? Y la mujer es como que está luchando siempre por encontrar esa brecha, por romper ese techo de cristal. Am, ¿Cómo es el papel de la mujer dentro de la empresa familiar? Bueno, pero depende de su lugar, ¿no? Porque puede ser la esposa del fundador. Mm, Entonces, ahí depende quién tuvo la idea. Si la tuvo él y la invita, entonces generalmente ella se va a hacer cargo de lo administrativo, de las relaciones humanas y de lo financiero, ¿no? Digamos así, y no tanto en las grandes decisiones. Eso se lo reserva en México generalmente el varón, ¿sí? Digamos así. Otra puede ser la mujer como hija, ¿sí? Digamos, puede entrar una hija en la empresa familiar. Bueno, aquí hay culturas israelitas y culturas libanesas en México, grandes con grandes empresas. Ahí no entran las mujeres, no entran como en el nivel ejecutivo, ¿sí? Digamos, o de propietarias y tomo de decisiones. Pueden haber, algunos están como en el consejo, pero con voz, pero sin voto, ¿no? Una hija cuando entra, digamos, y hay hijos varones, también es una situación no tan fácil siempre, depende de su lugar, porque lo del orden en lo familiar de la primogenitura, lugar uno, dos y tres.
4, 5, el fundador o los fundadores necesitan invitar a los hijos a la empresa en el orden de nacimiento. Entonces, si el primer hijo dice, no, digamos, yo quiero estudiar otras cosas, no me interesa, digamos, el siguiente hijo varón dice, yo tampoco no me interesa, y la tercera es una hija, entonces, siendo mujer y siendo la menor, puede tomar un puesto alto en la empresa y ejecutiva, pero con el orden, ¿sí? Donde los anteriores habrán renunciado. Y esto es una junta en familia, digamos, es entre todos, ¿sí? Así ella puede entrar, digamos, con fortaleza al sistema familiar. ¿Sí? Al sistema de la empresa, perdón. Ahorita tenemos una presidenta, digamos, la doctora Claudia Sheinbaum, que está enfatizando mucho en una mejor distribución de colaboradores mujeres y colaboradores hombres, que sea más equitativo. Y también en que no haya este techo de cristal, sino se están ajustando los sueldos, por lo menos en la política pública. Si las empresas lo hacen, digamos, habrá métodos de hacerlo o no hacerlo, pero es la política pública ahorita de apoyar mucho más a las mujeres. Y yo creo que es necesario porque en México también somos más mujeres que varones en la población y se tiene que reflejar digamos, en las empresas también. Y no nada más en lo operativo. Yo estuve trabajando en el CONACYT, que es el Consejo de Ciencias y Tecnología en México, y el director general, yo le decía, ¿por qué como directores hay puros hombres y en subdirectores son puras mujeres? Y él decía, las mujeres hacen el trabajo y los hombres hacen la vida pública, es decir, política. Porque él confiaba en las mujeres de hacer el trabajo. Y Sí, sí. eso... Dice mucho, Sí. dice mucho. Sí, sí. Y así es un poco en la sociedad, ¿no? Mexicana también, ¿no? Sí, las mujeres son bien chambeadoras y que eso se les reconozca, ¿no? Es importante, estoy muy a favor. ¿Y tú has visto algún cambio? O sea, en la última década, ¿tú has visto una evolución positiva o todavía no lo has visto tanto? ¿Has notado? Bueno, hay algunas revistas empresariales como Forbes en los Estados Unidos, tenemos Expansión aquí, otros, y cada vez aparecen más artículos sobre mujeres ejecutivas. Ya es digamos, una ventaja. Antes eran páginas de hombres. Entonces, que ya aparezcan en la vía pública, vamos a decir, en el sentido como en los medios públicos, digamos, yo creo que va a tener un efecto, ¿no? Bien, ya para terminar tenemos un par de preguntas. Sí, Bueno, ¿conociste a Bergeringer? sí, sí, todo ¿Tuviste personaje. trato personal con él, además? Sí. ¿Podrías compartirnos alguna anécdota de todas las consideraciones con las que seguramente participaste y que él dirigía? Y algo que te sorprendiera de cómo lo abordó por su estilo, que podía ser un tanto peculiar también en ocasiones. ¿Tienes alguna anécdota al respecto? Bueno, en lo organizacional, algo de una empresa donde se trataba de la sucesión, ¿no? Una empresa familiar, eso es un tema bien importante, ¿no? Digamos, así. No se encontró una solución. El representante eh, seguía, el representante del hijo mayor heredero, así considerado por su propio padre, que era el director general en los lugares en donde se cambiaban, digamos, nunca estuvo cómodo. En un momento dado, estábamos en un hotel y
Bert decía, bueno, por favor, salga del salón. Entonces decíamos al representante como salga del salón, así, sin introducción. Y lo que pasó en el escenario fue asombroso. Todo el mundo respiró mejor. Wow. Oh, Luego le pidió de regresar y el otro también se había sentido mejor. Entonces, el tema de la sucesión se resolvió así. qué bueno. Digamos, sin grandes palabras, sin... sí, ¿no? Sí, Bueno, eso la experiencia también es un grado, ¿no? sí, El exacto. reconocer esos espacios y la necesidad de que quizá un representante deba salir, ¿no? Bueno, ya Para... también tiene esa sensibilidad, ¿no? Digamos así. Yo le he visto Claro. hacer cosas parecidas, digamos, y diferentes. Que dices, ups. Sí, Una intuición y ya está, ¿no? Y ya confío en su intuición y... sí, Mm. sí, ¿no? Porque dentro del sistema no había encontrado su buen lugar. Bueno, es totalmente políticamente incorrecto de alguna forma hacer esto y es justamente lo que debemos de hacer constantemente y no limitarnos, ¿no? Que a veces a mí me pasa cuando trabajo de... nos podemos frenar sin querer, ¿no? Por justamente querer complacer, ¿no? Que es ese riesgo como facilitador sistémico, ¿no? Que tenemos que todo el rato sin miedo a ser políticamente incorrecto, al revés, o sea, es lo que debemos de ser constantemente, ¿no? Ahí es lo que, no sé, es lo que lo que veo, ¿no? De lo que ha hecho, de esa intervención, ¿no? Entonces, lo hablábamos antes con Dome, ¿no? De esa necesidad de seguir nuestro corazón y si nos lleva a lo políticamente incorrecto, está bien, así tiene que estar, ¿no? Así tiene que ser. Pero qué Sí, buen y punto este. los cuerpos contestaron con, Exacto. Digo, qué buen punto este, Fiona, por eso que solo la experiencia te ayuda en eso, ¿no? El que estás con el querer agradar, ¿no? En el sentido de que a ver si sale, a ver si la solución, a ver si... Oye, chico, que no va de eso, que va de otra cosa, acompañar, ¿no? Estar siempre a un nivel ni mayor ni más bajo, simplemente ofrecerte en el sí a lo que fue, sí a lo que es, sí a lo que será, ¿no? Todos esos temas que tienen que ver con la actitud del coach que eso daría para otra conversación, ¿no? Pero sí, Pero que a gracias por haber todos... traído sí, ese ejemplo, me ha hecho conectar con ¿Mm? esto y me hace recordar, ¿no? Lo importante que yo llevo unos años, ¿sabes? O sea, todavía estoy consolidando mi trabajo, pero me viene fenomenal, ¿no? O sea, recordar que no es una cuestión de estar al servicio del cliente, a veces es hacerlo políticamente incorrecto, ¿no? Eso es importante. Qué Así que nada. bien. Pues vamos a cerrar, ¿no, Fiona? Tenemos una Sí. última pregunta. Una última pregunta, Ingala, y luego después, si quieres añadir cualquier otra cosa, estaríamos encantados, ¿vale? Es una pregunta pensando un poco en otros facilitadores sistémicos, ¿no? Sería algo como, si tú empezarías hoy como facilitadora sistémica, ¿qué te hubiera gustado que te dijeran, que te dieran como consejo? oh, yo obviamente estoy en este ámbito como muchos de nosotros porque fuimos reclutadas en nuestras familias para apoyar y ayudar, ¿no? Digamos, ahí. Y los mayores fracasos en contratación de colaboradores o en situaciones de la vida que he sufrido es cuando quise ayudar. Entonces, esto de cuidar mi afán de ayudar, ¿sí? Es decir, no la ayuda solidaria de la humanidad, no estoy hablando de eso, sino ese extra, ¿no? Este extra así lo llamo. Si me habían ayudado con reconocerlo, digamos así, más tempranamente me habría ahorrado algunos, digamos así, metidas de pata
Sí, y desplantes, porque no me toca ayudar a nadie, digamos, y suena muy duro, digamos, pero yo ofrezco a cambio acompañar. Acompañar lo que hago, digamos, ya a los alumnos les digo, nadie aquí ayuda, pero lo que vamos a ofrecer es acompañar a mirar, porque en aquel entonces, sí, o cuando esto sucedió, digamos, la persona se sentía sola. Entonces, simplemente que estemos ahí en nuestra, yo pienso, amorosa presencia, es valiosísimo. ¿Sí? Pero lo del afán de ayudar, digamos, hay que trabajar eh, fuertemente. Yo creo que sí. No, no ayuda nada, 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 nada. Eso es lo que yo he aprendido. A veces caigo todavía. Hay una carga en eso, ¿no? Además. Sí, 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 sí. No, Qué bien, Íngara. No sé si Gracias. quisieras Gracias. compartir alguna cosita más que Yo te solo quiero apetezca. decir, perdona, antes que Ah, eh, sí. uno de los muchos libros escritos por Ingala, que os lo pasaremos a los que nos escuchan abajo en el texto que acompañe ese vídeo, que es muy recomendable. Este que me he leído, no me he leído muchos todavía, pero tengo más en mi lista, y es fantástico, la verdad. Se aprende, bueno, aprende mucho, mucho de Ingala, o sea que Es un libro con gracias. muchos casos prácticos, ¿verdad? Exacto. Y Efectivamente. eso nos exactamente. ayuda. Viene muy Sí. bien. Es fenomenal. Está muy Sí. bien expuesto, muy bien explicado, comentado. Es una gran herramienta. Y algo que sí quisiera decir es, muchos coaches no, digamos, en empresas no familiares, por ejemplo, piensan que lo familiar es secundario. Quiero decir que lo familiar es absolutamente prioritario para cada uno de los colaboradores. Y ahí quiero mencionar a mi amiga y colega Marianne Franke, que en su salón de clases, donde había 30 niños, ella decía, ¿cuántos somos aquí en este salón? Y los niños contaban y decían 30, 30, 30. Ella dijo que no. Alguien dijo, oh, usted también, 31. Ella dijo que no. Entonces ya no sabían. Y ella dijo, y sus papás también. Así que somos 63. Cuando hay una empresa con un director general y 10 colaboradores, no son 11 personas que en la mañana empiezan la jornada. Son 33 por lo menos. Mi papá, mi mamá, quizás mi pareja, el problema que tuve con mi hijo adolescente durante el desayuno, ¿no? Digamos, lo llevamos a la familia, a la empresa. Y no hay que minimizar esto. Yo pienso que mucha energía y mucha productividad se pierde al no tomar esto en cuenta. Llevamos nuestra familia a la empresa, sea familiar, sea cualquier otra, ¿no? Entonces necesitamos trabajar esto, ofrecer cursos fuera de la empresa, quizás, ¿no? Digamos, para grupos de colaboradores del mismo, de la misma jerarquía, ofrecerlo, ¿no? Digamos así, ¿no? Me encanta. Eso me recuerda cuando muchas veces hablamos con, pues eso, con los colaboradores en las empresas en las que trabajamos. No siempre hablamos de esa mochila que muchos dicen, no, eso tienes que dejarlo fuera, ¿no? Y entras y yo siempre hago eso de voy andando y te dicen, ¿tú eres capaz de soltar eso? Es que es imposible. Siempre vas a ir con eso siempre, por tanto, tenemos esa mochila y tenemos a papá y mamá también, está claro. Y ese colega que, digamos, no sé, no me pasan el reporte a tiempo, digamos, me recuerda a mi hermano mayor, hermana mayor, que me hicieron bullying en la casa, ¿no? Y Qué bueno. entonces tener ahí una situación. Qué bueno, Ingana. Qué buenas Totalmente. aportaciones y qué bien tenerte para contarnos y traernos ejemplos. Qué bueno.
Pues yo creo que con esto estamos, Fiona. Yo Encantados. agradecer otra vez y las veces que haga falta el que estés con nosotros, el que la gente pueda pues ver esta entrevista y todo ese amor que transpiras y esa sabiduría sistémica y poderla compartir con la gente. Mil gracias por estar aquí con nosotros, de verdad. Gracias, Ingala. Ok, muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer